Les ruego que abran sus Biblias. ¿Dónde? A ver, ¿dónde creen? Muy bien, Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Vamos a continuar con lo que estábamos leyendo. La semana pasada hemos leído el capítulo 10 hasta el versículo 36. El final del versículo 36 es la declaración de Pedro ante Cornelio y su familia y otros amigos que están reunidos justamente para escuchar el Evangelio. Pedro, en el versículo 36, les dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y ese es el pico máximo de la cordillera. Ya es la cumbre mayor. Es la verdad sobre la que descansa cualquier afirmación cristiana. ¿No? El cristiano tiene que reconocer esto. Esto no es negociable. Jesús es el Señor de todos. Pero luego, en la continuación de lo que va diciendo Pedro, en el versículo 37, dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y así sigue. Ahora, tenemos varios aspectos que están tocados en este pasaje, que claro, no hay que ser adivino para darse cuenta. El principal aspecto posiblemente sea el teológico. En el aspecto teológico tenemos dos afirmaciones fundamentales. La primera es la que hemos ya revisado en el domingo pasado.
la aseveración, la afirmación de que Jesús es el Señor de todos. Ese es muy importante. Luego tenemos la que está en el versículo 42, que hemos leído ahora, y dice que Jesús es aquel a quien Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Juez. El juez es un personaje de suma importancia. Infelizmente en nuestro país los jueces no gozan del mismo prestigio y respeto de parte de las gentes debido a lo que ya sabemos que ocurre en el sistema legal, judicial en nuestro país. Pero en otros lugares los jueces tienen un nivel casi incomparable, ¿no? de poder, de autoridad. Y así era tradicionalmente entre los romanos. Ustedes saben que los romanos son los que han dado a luz esto del derecho romano, pues justamente, ¿no? Y antes de eso, entre los hebreos también. Ahora noten por favor que la palabra original que tenemos en la Biblia para Dios es Elohim. Así comienza la Biblia. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, el término hebreo que se utiliza ahí, y luego en todo el primer capítulo de Génesis, y además en todo el Antiguo Testamento, mayoritariamente, y que se traduce por Dios, es la palabra Elohim. Así que el texto dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Fíjense qué interesante que a veces la escritura en el Antiguo Testamento traduce Elohim por juez. Juez. Dice, por ejemplo, que Jehová estaba en la reunión de los Elohim. Qué interesante, porque Elohim además es una palabra plural. ¿Ya? Elohe es la palabra singular. Pero lo que les quiero hacer notar es que la palabra, el término juez es así de importante en la Biblia. Y dentro de ese carácter de importancia tenemos aquí la afirmación. Volvamos a leer el versículo 42 que dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, es decir, Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, ¿ya? Aquel que tiene la autoridad mayor de todos. Si es que seguimos con la conexión que hemos hecho con la palabra, con el término en el Antiguo Testamento, a lo que estamos llegando es, después de este círculo virtuoso de la revelación, hemos partido del punto. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Y ha sido establecido sobre juez o como juez sobre todo hombre, vivos y muertos. Cuando el texto dice vivos y muertos, esto para nosotros no tiene tanta importancia, pero saben que para el ambiente politeísta de los romanos, esto era muy importante porque ellos eran herederos de los griegos. Y los griegos pensaban que este mundo que nosotros podríamos denominar real, ¿ya? Nuestra realidad de los vivos, era algo que después daba lugar al mundo de los muertos. Había otro sistema,
otra realidad posterior. Entonces pensaban, ahora estamos en el mundo de los vivos. El juez de los vivos tiene valor, importancia, ejerce su poder aquí en el mundo de los vivos. Después no hay nada que pueda hacer. En el mundo de los muertos, él nada, no tiene ningún lugar, ninguna autoridad. Así que, como hacen algunas personas que están en un país y para librarse de la justicia se van a otro, ¿no? Se van al exilio o simplemente se escapan. Y cuando ya están fuera del territorio donde han cometido un delito, digamos, dicen, ya estoy libre, ¿no? Aquí ya nada me pueden hacer. Pero no es así con Jesucristo. El Señor Jesús es juez de vivos y de muertos, de todos. En el anuncio entonces de que Jesús es el juez, tenemos la plena complementación de que Él es Señor de todos. Él es Señor de todos y su autoridad traspasa toda limitación. No hay nada que pueda evitar que su juicio te alcance. Pero el Evangelio no es un anuncio de juicio solamente. Por supuesto, hay una base en que se anuncia el juicio y se llama al arrepentimiento. Pero también es un anuncio de buenas nuevas. Estas buenas nuevas tienen que ver con el anuncio de que hay perdón para los pecadores. Esto es muy fácil de decir y es muy difícil de captar. ¿Por qué? Tenemos el mismo problema que tenemos con las cámaras fotográficas. Cuando tú estás viendo algo, a veces a lo lejos, dices, necesito una foto de esto, ¿no? Esto tiene que ser tomado, capturado. Entonces sacas tu cámara, pero dentro de la cámara ya ves que aquello que a simple vista es tan maravilloso, la cámara no tiene ese realce, ¿no? Entonces dices, necesito un lente especial para mi cámara. Y ahí vienen, ¿no?, los que juegan con un tipo de lente y le ponen un gran angular que permita captar un margen mucho mayor que el que tenías originalmente, o también la intensidad que te da un zoom. Bueno, los que están aquí presentes, que saben de fotografía, saben las posibilidades que dan, pero nunca en realidad tienes todo lo que desearías para poder tener la foto perfecta. Siempre hay limitación. Esa limitación en lo espiritual está aquí. Nosotros no podemos captar. Por un momentito, por favor marquen sus Biblias, ahí en Hechos capítulo 10, y vámonos por este momentito a la epístola a los Efesios. Y vamos a ver uno de los pasajes más maravillosos, más hermosos de la Escritura. Lo último que dije es que tenemos una limitación. En la óptica física, la limitación está en la cámara fotográfica. En la espiritual, la limitación está en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Sí? Dice en Efesios capítulo 3, desde el versículo 14.
por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. En el original hay un artículo determinante en femenino singular, por tanto habría que traducir la familia, o sea, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de, ¿qué dije antes? La incapacidad, la imposibilidad está en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero ahora el apóstol está diciendo que él ora para que seamos capaces, es decir, nuestra incapacidad sea tornada en capacidad, haya una nueva capacidad. Dice que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea, y aquí el apóstol sin saber está hablando de la cámara fotográfica. Vean, sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ya el apóstol percibía en sí mismo y en los demás que hay una limitación. ¿Vemos el Evangelio? Sí, en realidad el Evangelio es bien sencillo, es noticia de salvación, que en Jesucristo hay perdón de pecados para el que cree. Muy fácil. ¿Quién no podría entender algo así? Sí, pero no podemos captar la anchura y la longitud y la profundidad y la altura. Eso no viene fácilmente. Necesitamos ampliar nuestra óptica espiritual. Otro día vamos a hablar más completo de esto, pero lo que les quería mostrar es que es el ejemplo concreto que tenemos aquí en el libro de los Hechos. ¿Qué ha pasado? Un apóstol de Jesucristo ha sido enviado para hablar con un nuevo tipo de gente. Hasta ese tiempo el evangelio había estado restringido al ambiente judío y todos los cristianos hasta ahí eran judíos. Así que hablarles de la buena voluntad de Dios tenía que ver con mucho de lo que ellos ya conocían, con un trasfondo de 2000 años que tenían desde Abraham hasta ellos. No eran cosas totalmente novedosas. No había que explicar que hay un solo Dios. Los judíos tenían un solo Dios. No había que decir, como hemos dicho ahora en la lectura antifonal, recuerdan, porque para siempre es su misericordia. Ellos sabían que la misericordia de Dios es eterna. Así que tenían una gran ventaja, un trasfondo, un bagaje a su favor. Pero la predicación con los gentiles o a los gentiles está dada sobre bases diferentes. Ahí el apóstol tiene que hablarles de cosas que para los judíos ya eran pan comido. Para los gentiles eran totalmente novedosas. Y por eso enfrentamos esta situación que cuando ese grupo de gentiles, Cornelio y sus amigos, familiares, se convierten, los que han ido con Pedro quedan atónitos.
En primer lugar, no ha sido un viaje en vano. Ha habido resultado. Todos los que estaban reunidos y nos estaban esperando, ahora han creído. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sí, pero ¿qué vamos a hacer con estos ahora? Porque no son judíos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué pasos vamos a dar? Y todavía ni siquiera se dan cuenta de la magnitud de la labor y del problema que están enfrentando. Pero cuando los de Jerusalén oyen lo que ha hecho Pedro, dicen, este Pedro ya se zafó, ¿cómo se le ocurre? ¿A gentiles? Ha ido a gentiles y conste, los judíos conocían gentiles que se judaizaban, es decir, se hacían prosélitos dentro de la religión judía. Y saben que los requisitos para que eso sea efectivo eran horribles. Cuando un hombre, un gentil, quería pertenecer al pueblo de Dios, tenía que cumplir ciertos ritos y esperar hasta 10 generaciones después de él para que sean admitidos en plena comunión con los judíos. O sea, los gentiles conversos, digamos, ¿podían entrar en una sinagoga? Sí, podían, pero siempre eran de segunda o de tercera. ¿Ya? No tenían todos los derechos. Miren cuánto así. Los gentiles, cuando se volvían judíos, se circuncidaban para comenzar, si iban al templo de Jerusalén, podían entrar solamente hasta el patio de los gentiles. Después del patio de los gentiles estaba el patio de las mujeres. No podían entrar ahí. Y después de eso, en su generación número 10, podrían haber entrado al lugar santo, que era el lugar del adorador. Quiere decir, no tenían derecho de adorar en plenitud todavía. Dadas esas circunstancias y muchas más que no podemos detallar ahora, los ya cristianos, pero todavía envueltos en esa mentalidad judía restrictiva, hacen la pregunta a Pedro: ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos? Lo cual estaba prohibido para los judíos, no por la ley de Dios, sino por su tradición. Y peor que eso, has comido con ellos. Comer en la Biblia, no solo en el Nuevo, sino en el Antiguo Testamento también, es símbolo de tener una perfecta comunión. Los judíos no comían con cualquiera, comían con otros judíos y nada más. Pero sentarse a comer en comunión, eso era entre judíos, porque consideraban que los demás eran profanos, impuros. Así que en la pregunta que le hacen a Pedro hay de hecho implícita una acusación. Hermanos, ¿de dónde surge esto? De una incomprensión soteriológica. Soteriológica significa de la doctrina de la salvación. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona es salvada por Dios en la fe de Jesucristo? ¿Qué es lo que pasa? Y entonces todos tenemos un conocimiento, aunque sea vago, de que tenemos un problema hacia atrás. Es decir,
en términos vulgares, todos tenemos cola de paja. Todos tenemos cola de paja. Solo que algunos ocultamos nuestra cola bien, ¿no? La disimulamos. Pero nadie puede decir, yo soy puro, ellos son los pecadores, yo soy puro, ¿no? Todo lo que hice bien, a tiempo, en su medida, honradamente, de buena conciencia, por buenos motivos y todo eso. Nadie puede decir eso. Tenemos pecados en el pasado. Mientras no reconocemos que nuestros pecados nos inhabilitan para la comunión con Dios, entonces lo que estamos haciendo es engañarnos nomás. Es cuando el Espíritu de Dios nos convence del pecado que hemos cometido, que podemos recién acercarnos al trono de la gracia y de rodillas confesar a Dios y decirle, Dios mío, he pecado. No tengo justicia que presentarte. Lo que he hecho, yo sé, está mal. He fallado. Perdón. Hay perdón. Hay perdón. Entonces, miramos a Dios y le vemos que Él nos está mirando y captamos así espiritualmente que Él no está mirando nuestro pecado. Ese es uno de los fenómenos espirituales. Cuando viene Satanás, que es el acusador, nos quiere recordar cuán pecadores hemos sido y las fallas que hemos cometido, y nos dice, tú no vales nada, no te acuerdas lo que has hecho, no te acuerdas las cosas que has dicho. Tú y yo sabemos cómo eres en realidad. Y por eso necesitamos mirar los ojos de Dios y ver que Él no está viendo nuestro pecado. Una vez que Jesús limpió nuestro pecado, eso ha sido olvidado para Dios, voluntariamente. Dios ha echado nuestro pecado del pasado en el mar de su olvido. No hay más. Pero hay un problema en la vida cotidiana. Nuestro vecino sabe también lo que hemos hecho. Y nuestro amiguito o nuestro cómplice, él sabe. Y a veces, aunque es un fenómeno psicológico nomás, pensamos que la otra persona está mirando nuestra cola de paja. A veces no es así siquiera. No, a veces es solamente en nuestra mente. Pero otras veces efectivamente es así. ¿Ya? Para las personas es muy difícil distinguir entre el recuerdo de tu pasado y lo que ahora eres. Por supuesto, esto tiene que ver con algunas cosas que nos avergüenzan y nos avergüenzan profundamente. Hay cosas que quisiéramos realmente que se quemen, pero ahí están en nuestro recuerdo. No hay ya más problema con Dios. Hay problema en la memoria y hay problema en los demás, en los otros. Por eso es tan importante recordar que ninguno de nosotros está aquí por haber tenido una buena conducta, por haber sido rectos y santos, porque eso sería una mentira. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Estamos aquí porque Él ha decidido perdonarnos.
Y cuando nos encontramos, entonces tenemos que reconocer que nos estamos encontrando entre pecadores, perdonados. Nuestra definición fundamental: somos pecadores, perdonados. Nos gustaría pensar, estoy entre pecadores perdonados, yo soy el bueno. No, no es cierto, no es cierto. Somos pecadores. También tenemos problemas con el futuro. Hay una muy grande dificultad de entender cómo obra la salvación respecto al poder que tiene el pecado sobre nuestras vidas, en nuestra conducta. Y no es extraño oír de cristianos que dicen, no puedo. Y no se dan cuenta que cuando están diciendo eso, lo que están afirmando es que Dios no puede, porque en realidad que tú marches bien es un negocio de Jesús, no es tu negocio. ¿Ya? Es su responsabilidad. Él es tu rescatador, Él es tu salvador, no tú. No se trata como el caso de un corredor que está corriendo, se tropieza y se cae, y viene alguien, lo levanta y le dice, bueno, ya estás en pie, sigue corriendo, ahora estás por tu cuenta, ¿no? Si lo haces bien o lo haces. No. Cuando el Señor nos encuentra, por eso nos cuenta la parábola de la oveja perdida. El pastor, que es Jesús, ¿no?, va hasta donde está la oveja perdida y la encuentra. Ahí está en un barranco, metida sin poder salir, herida por los espinos y todo eso. ¿Y qué hace? La pone sobre sus hombros y la carga. Y cuando estás en los hombros de Jesús, ¿de quién es responsabilidad de que llegues a la meta? Sí, de Jesús. No es tuya, es de Jesús. Esa es la fe. No creemos en el Salvador que perdonó nuestros pecados pasados solamente. Claro que eso es maravilloso. Creemos en aquel que perdonó tus pecados, pero que ahora te tiene consigo, te ha cargado y se ha propuesto en su corazón de llevarte hasta el fin, hasta entregarte al Padre Celestial, y cuando te entregue decirle, Señor, de los que tú me diste, solo perdí 3. No estoy inventando, no estoy proyectando palabras desde mi mente. Eso es lo que dice Juan capítulo 17. Dice, Padre, de todos los que tú me has dado, he perdido 0. Ni uno. Porque Jesús no puede fracasar. Él no puede fallar. ¿Ya? ¿Jesús es incapaz? Claro, es incapaz de pecar, es incapaz de mentir, es incapaz de fracasar. Él no puede hacer eso. Es implícito a su naturaleza el llevar con éxito todo lo que se propone. Y cuando Él ha oído tu confesión de fe y te ha tomado en sus manos, se ha propuesto darte salvación. Ya perdonó tus pecados. Ahora te tiene en sus manos y no te va a perder. Y tú debías decir gloria a Dios. Claro, hay que decir gloria a Dios. En sus manos estamos. Todavía tenemos un asunto más. Hemos hablado con los pecados pasados y con nuestra situación futura, nuestra responsabilidad, nuestra carga, etc. Ahora
necesitamos lidiar con el presente. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, algunos de nosotros estamos acostumbrados a pensar de nosotros mismos como gente honorable. Y entonces decimos, soy una persona honorable, hago bien las cosas, nunca he asaltado a un banco, ni he hecho así zafarranchos de ese tipo, ¿no? Y entonces, claro, tengo unas mentiritas atrás, unos pequeños pensamientos cortitos de lascivia, ¿no? Pero no es tanto, ¿no? Así que ahora no tengo mayor problema. En realidad lo único que necesito es seguir viviendo decentemente como lo he hecho hasta ahora, y además un ratito cada día orar y leer la Biblia y los domingos ir al culto, pero mi vida no va a cambiar porque tan bueno que soy y siempre he sido, entonces, ¿para qué? Y no es verdad. No es verdad. Porque eso que hemos confesado antes, yo soy pecador delante de Dios, eso se ve planteado en cosas muy concretas en el momento actual. Y por eso hay instrucciones muy concretas de parte de Dios en el Nuevo Testamento. Cosas como estas. El que robaba, tenga más cuidado que no lo chapen en pleno. ¿Sí? No, ¿qué dice? El que robaba, no robe más. Eso tiene que ver con el presente. Y empiece a actuar de otra manera. Rompa con sus viejos hábitos. Solucione los problemas de otra forma. Tal vez algunos digan, pero yo no robaba, pues, ¿a qué viene eso? Sí, pero salías de apuros con mentiritas piadosas. Saben que no hay mentiritas piadosas, ¿no? Todas las mentiras son impías, porque Jesús es la verdad. Cuando mientes, eso es impío. Así que cuando el cobrador llega a tu casa y toca el timbre y sale tu hijito a contestar y le dices, dile que no estoy, no digas que es una mentirita piadosa. El que mentía, no mienta más. Aprenda a decir la verdad. ¿Y cómo se aprende a decir la verdad? Cuando nos descubrimos que acabamos de mentir, enseguida debemos volver a la persona y decirle, ¿sabes? Lo que acabo de decirte es una mentira. Perdón, esta es la verdad. Si haces eso 3 veces, ya no vas a mentir, vas a ver. Claro, claro. No mienta más. No robe más. No guarde todos los instrumentos de injusticia y de pecado. Hay que romper, hay que cambiar. Claro, en la guía y en el poder del Espíritu Santo. Pero, entonces tenemos aquí a la gente que está en Jerusalén y que no ven cómo es que un gentil pudiera ser cristiano. Realmente a veces pensamos que los judíos realmente eran solo idiotas, ¿no? Que estaban enfrascados en sus puntos de vista tan ritualistas y todo eso. No, algunos de ellos tenían una preocupación legítima, ¿ya? No podían entender cómo se puede vivir de otra manera que no sea como judío. Es decir, ellos podían entender, hemos sido judíos hasta aquí, pero no éramos salvos. Ahora que Jesús ha venido y Él nos ha salvado, ya sabemos cómo ser cristianos, pero en la mente de ellos el ser cristianos implicaba primero ser judíos, ser circuncidados y cumplir con esto y acostumbrar lo otro y no comer esto y sí comer lo otro y todo eso.
Entonces, ¿cómo un gentil podría ser cristiano? Claro que no puede. Tal vez nos sirva como ilustración hablar con un niño, de esos de 12, 13 años, ¿no? que están en la transición de la niñez a la juventud. Y háganle una pregunta, díganle, ¿cómo crees que se vivía cuando yo era joven y no había celular? No pueden entender. ¿Cómo? ¿Cómo podían ustedes vivir sin celular? Cuando yo era niño, hasta bien crecidito, ¿no? Mi familia no tenía teléfono, el teléfono de línea, ¿sí? Si uno quería darle un encargo a la persona que estaba al otro lado de la ciudad, ¿qué tenía que hacer? Había que ir, claro, no había más, ¿verdad? Eso es inconcebible para los niños de ahora, ¿ya? Que tienen tantas facilidades y todo. Cuando yo estaba entrando a la secundaria, hubo la primera emisión de televisión. 2 horas transmitieron, ¿no? el primer programa de televisión. Y claro, nadie tenía un televisor, así que de algún raro que se había venido del exterior, que tenía un televisor de adorno ahí, fuimos a ver, ¿no? Pero ahora, ¿cómo sería la vida de la gente, de las familias sin televisión? Hay familias que tienen un televisor en cada dormitorio, ¿no? Y otro en el living más, por si acaso. No pueden pensar ¿qué se puede hacer sin televisión? Los judíos no podían entender cómo ser cristiano sin ser judío. Y entonces su preocupación hasta cierto punto es legítima. Eso es lo que le están preguntando. Y ahora, ¿qué es lo que responde el apóstol Pedro? Él cuenta su historia en los siguientes versículos, que ahora no vamos a leer, pero da una explicación. En el versículo 15 del capítulo 11 dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Sobre ellos. ¿Y qué más? También. No era algo que aparte, diferente, sobre ellos también. Como sobre nosotros al principio. Y ese es el elemento que hace la diferencia. No que tengas o no tengas celular o que tengas cualquier avance tecnológico, eso no te hace ciudadano de Bolivia, ¿no? Y no te hace ciudadano del reino de los cielos el que sepas algunos versículos de memoria o que conozcas el nombre de los ancianos o que pagues tu diezmo cada mes. No, esas cosas están ahí. ¿Qué es lo que realmente te constituye como un cristiano? No en la perspectiva de mirar atrás, que ya no tienes cola de paja porque ha sido quitada, y en la imposibilidad de asegurar el futuro porque eso está seguro en las manos de Dios, sino respecto al presente. Respecto al presente. Y es la realidad del Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo. ¿Qué hizo que los judíos se convirtieran en cristianos el día de Pentecostés? El Espíritu Santo descendió con poder y transformó sus vidas. Y eso está declarando Pedro.
En nosotros también, al principio, eso ocurrió. Así que sin necesidad de que ellos se vuelvan judíos y adopten todas nuestras formas y todo lo demás, no importa. Si el Espíritu Santo descendió, yo hice la pregunta, ¿qué puede impedir que yo les bautice? Si el Espíritu Santo cayó sobre ellos, ¿quién soy yo para no dejar caer agua sobre sus cabezas? En realidad lo del agua es solamente el reflejo de lo que ocurrió con el Espíritu. Hermanos, en el corazón de cada uno de nosotros debe haber el anhelo ferviente de la realidad, no la doctrina nomás, sino la realidad del Espíritu inundando tu corazón. Por eso, ¿se acuerdan? He leído Efesios capítulo 3. Si avanzáramos un poco más, encontraríamos esa instrucción: ser llenos del Espíritu Santo. Dejen que el Espíritu llegue a sus corazones. Tal vez no van a ocurrir algunas cosas tan espectaculares como en las páginas de la Biblia. Tal vez sí, pero no depende de eso. Lo importante es que sea real. Para todos los que estamos aquí, sin distinción de edades, de sexo, de trasfondo cultural, de posición económica, tú necesitas la realidad del Espíritu llenando tu corazón. Nosotros necesitamos traspasar la barrera de la doctrina y experimentar la realidad. ¿Cómo se va a manifestar? Él es soberano, no te preocupes por eso. Él lo va a hacer como quiera. Pero necesitas anhelar y clamar y hablar con Dios y reconocer que tu vida no puede seguir como hasta ahora. Necesitas dejar de robar y mentir y todo lo que viene con eso. Necesitas entregarte a Jesucristo. El buen pastor te tiene sobre sus hombros, pues disfruta de eso. Goza de la cercanía. Háblale. Responde con amor a su palabra tierna. Si prestas atención, vas a escuchar el testimonio del testigo fiel. ¿Quién es el testigo fiel? Jesús. ¿Y qué vas a escuchar si es que le oyes a Él? ¿Qué es lo que nos dice Jesús al oído? Yo te amo. Y cuando oigas su voz, no vas a cambiar esa voz por nada más. Cuando oigas su voz, vas a entender que eres de Él. Y vas a tener que hablar con tu boca lo que crees en tu corazón. Oremos. Nuestro Señor, nosotros reconocemos que necesitamos más de ti. Necesitamos la realidad de tu Espíritu en una forma clara, firme, potente. Necesitamos ser llenos. Necesitamos entender lo que dice tu palabra, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y entonces conocer el amor de Cristo.
Señor, danos eso. No porque merezcamos, pues no es así, sino porque grande es tu misericordia. Porque tú no te desdices de tus promesas. Porque nosotros ahora confesamos que Jesús es Señor de todos y es juez sobre vivos y muertos. Toda la gloria sea para Jesús, nuestro Salvador. En su nombre. Amén.